Bienvenidos al quinto programa del Poeta y el Diván, un espacio de reflexión política, cultural y filosófica en tiempos de crisis. Mi nombre, Javier de Fox, y soy escritor. Mi nombre es Fernando Ramírez, psicoanalista y docente universitario. ¿Cómo lo he tratado esta semana en la que no hemos estado acá al aire? Vivo en la Argentina, igual que usted, por lo tanto me han maltratado, pero bueno, aquí seguimos, aquí estamos. Sí, contento porque hemos avanzado en nuestras redes sociales, acordate. Nosotros como YouTube estamos en El Poeta y el Diván, pero también estamos en Instagram, @El Poeta y el Diván, en X, @El Poeta y el Diván, y nuestra joyita nueva TikTok, que parece que está arrasando, estamos a la altura de un Michelo, mi solidaridad con Michelo, que es el.poeta.y.el.diván. Con eso ahí nos puedes encontrar, vamos metiendo cosas entre programa y programa, y para ir saliendo de algunas cuestiones urgentes que van surgiendo. Yo un poquito preocupado porque esto se podría encuadrar en lo que le pasó a este muchacho de Caballito. No sé si está al tanto usted. Algo estoy al tanto, pero le dejo por favor la transmisión. Había un muchachito ahí en Caballito, acá en Cava, en la cual se puso a debatir con un libertario y no sé qué le dijo y fue detenido por amenazas. Y cuando lo detuvieron, viste que está siempre el chaboncito que escribe, el policía que escribe, puso: está detenido, palabras menos, por ideas cercanas a la ex Unión Soviética. Así que estamos en el horno nosotros, vemos cómo vamos a lidiar con la legalidad, mi querido Fernando. La Unión Soviética vive en este país gracias a la policía, hay que decirlo con todas las letras. Somos un país en algunas cosas sorprendente. Engels en la tumba de Marx tenía razón. Para seguir hablando de Marx hasta la eternidad. Sí, por mí. Y este tema también merece seguir hablando hasta la eternidad, que estamos en tiempos cercanos a cumplirse un nuevo aniversario del último golpe militar o cívico-militar o golpe cívico-eclesiástico-militar, de acuerdo al manual que vos leas. Así es, Javier, estamos cercanos al 24 de marzo y si bien para nosotros cada programa del Poeta del Diván es un compromiso importante, este programa tiene una connotación especial que ponemos en evidencia porque lo que queremos brindar a vos, a usted, a ustedes es un conjunto de reflexiones sobre lo que ha significado el golpe de la última dictadura feroz y sangrienta en la Argentina que se llevó adelante entre 1926 y 1983, un conjunto de reflexiones que trasciendan, que superen, ¿no?, cierto sentido común instituido, cierta inscripción de una efemérides que en muchos casos es más políticamente correcta que otra cosa en el calendario nacional, y queremos desde este punto de vista, ¿no?, ir más allá de estos límites y compartir qué ha significado realmente esta dictadura y cuáles son los efectos que todavía están. Porque me parece que tenemos dos discursos. Ya salimos hace unos años, un par de décadas, de este discurso de tres militares loquitos que hicieron un golpe. Ya salimos de ese lugar y entramos en un lugar de, la instalación de un nuevo plan económico. Es el discurso más que abraza la progresía, pero creo que todavía tiene como deuda pendiente, acordate esta palabra, deuda pendiente, porque la retomaremos al final de este programa, deuda pendiente, profundizar un poquito, y de ese lugar es donde queremos aportar algunos elementos, algunas consideraciones. Así es, y el primer punto que queremos tomar entonces para desplegar estas reflexiones a compartir es precisamente en qué contexto internacional, ¿no?, se produjo el golpe de la última feroz y sangrienta dictadura en la Argentina entre el 76 y el 83. ¿No? Para eso tenemos que remontarnos indefectiblemente a el mapa político mundial de la Guerra Fría, de la denominada Guerra Fría, ¿no? Ese orden que se impuso en la posguerra, ¿no?, esto es posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde el planeta se dividía básicamente entre, ¿no?, las fuerzas occidentales, democráticas, capitalistas y la Unión Soviética. Podríamos empezar tomando lo que ha sido la Conferencia de Caracas en el año 54, o la 10ª Conferencia Panamericana, donde allí ya los Estados Unidos estaban decididos a alinear, ¿no?, a todo lo que se pudiera por parte de América contra la Unión Soviética y empezar a pertrechar al continente americano contra la invasión del comunismo, ¿no?
es aquí muy importante situar una serie de acontecimientos que profundizaron, precipitaron todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, la derrota de los colonialismos franceses en Argelia, en Indochina, ¿no? Y desde ya la Revolución Cubana en el año 59, que va a dar lugar a que en el gobierno de John Kennedy, ¿no? En los Estados Unidos, y los Estados Unidos adopten como política ya no meramente el enfrentamiento abierto hacia la Unión Soviética, sino de qué manera, ¿no?, producir la complicidad, la alianza con los ejércitos nacionales de los distintos países de América, con vistas a lo que después, ¿no?, se conoció como las feroces y sangrientas dictaduras que se soportaron en este continente. Lo dijo con todas las letras el secretario de Defensa, McNamara, en el año 62, cuando él hablaba de la necesidad de entrenar a los líderes del futuro, ¿no?, refiriéndose a los militares, donde termina... Se la veían venir, entonces. Donde terminan afirmando que para ellos no tenía precio hacerse amigo de estos hombres, de estos líderes del futuro. ¿Y cuál ha sido el escenario nefasto por excelencia donde se llevaron adelante los planes del imperialismo yanqui en combate a la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría y de cara a los ejércitos, ¿no?, a las Fuerzas Armadas de América Latina? La tristemente célebre Escuela de las Américas, ubicada en el Canal de Panamá, Fort Bullitt, ¿no?, donde allí se llevaron adelante los grandes entrenamientos, ¿no?, hacia militares de distintos países de América, con el objetivo de que fronteras adentro, ¿no?, de sus propios territorios, lleven adelante los planes de exterminio, de masacre, de persecución, de secuestro, de tortura que vivimos aquí en la Argentina entre el año 76 y el 83. Vos sabés, Javier, que cuando se produjo el golpe del 76 ya había 600 militares graduados en la Escuela de las Américas, pero además, ¿sí?, recordemos por ejemplo dos figuras nefastas, terribles, como han sido Viola y Galtieri, que fueron graduados de la Escuela de las Américas. Lo mismo que Manuel Contreras, ¿no?, la cabeza de el terrible organismo represivo de la dictadura de Pinochet, la DINA, ¿no?, entre otros personajes también de la misma calaña. En la Escuela de las Américas, los Estados Unidos, que llevaban adelante el entrenamiento, la profesionalización de los militares de las Fuerzas Armadas de los distintos países de América, por ejemplo, vos sabés que dictaban materias como métodos de interrogatorio. Y algunos de los graduados de allí dieron testimonios a periodistas donde afirmaban cómo ellos mismos, ¿no?, se prestaban a los experimentos para foguearse en el interrogatorio al enemigo, en la así denominada doctrina de la seguridad nacional, que habíamos empezado a situar en sus antecedentes en la conferencia de Caracas, luego con el gobierno de Kennedy, la Alianza para el Progreso y finalmente la doctrina Nixon, ¿no? Ya no se trataba solo de enviar a los marines, a los Rangers norteamericanos, sino que los ejércitos de América Latina con una afiliación pro-norteamericana sean los que ejecuten estas tareas terroristas. La Escuela de las Américas, por ejemplo, en estas materias como método de interrogatorio, bueno, ¿qué le hacían a sus propios alumnos? Le aplicaban, ¿no?, torturas tales como aplastarle los dedos, ¿sí?, introducirle palos de fósforo en las uñas o quemarle los genitales con cigarrillo. De tal manera que al interiorizar estos métodos de interrogatorio con el objetivo de arrancar confesiones y posteriormente, en muchísimos casos, liquidar al enemigo, lleven adelante estos planes, ¿no? Y desde este punto de vista, la Escuela de las Américas, rebautizada a principios de este siglo como el Instituto de Cooperación para la Seguridad en el Hemisferio occidental, una suerte de título sofisticado para enjuagar lo que ha sido realmente la Escuela de las Américas, de ahí efectivamente se pergeniaron estos planes para edificar los denominados estados contrainsurgentes
terroristas o militares, ¿no? Como la dictadura de Pinochet, como la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, o como la sangrienta dictadura aquí entre el 76 y el 83. Más de 3.000 militares argentinos pasaron por la Escuela de las Américas. Porque en esta preparación de parte de Estados Unidos, el imperialismo yanqui, en el marco de la Guerra Fría, había empezado a resquebrajarse justamente este acuerdo, esta coexistencia pacífica firmada en Yalta y en Potsdam. ¿Por qué? Porque este acuerdo es sobre el superestructural que habían logrado Roosevelt, Churchill y Stalin, los tres altos personajes nefastos, como te gusta decir a vos, Fernando. Cuando lo merecen, cuando lo ameritan. No contaron con un elemento, que es que el plan del imperialismo yanqui para evitar de el costado de la occidental de lo que se conocía como la cortina de hierro, que era el plan Marshall, iba a entrar en crisis a fines de los 60 y al principio de los 70 entró en crisis. Y como los pueblos no sabemos de acuerdos superestructurales, sobre todo cuando nos afecta la panza y el derecho a trabajar, empezaron a rebelarse. Y el faro político que se presentaba en ese entonces, que en algún momento charlaremos sobre la ausencia hoy día, de esa idea del socialismo real, de la posibilidad de que los trabajadores conduzcan el Estado, conduzcan sus destinos, empezó a hacer agua y a reflejarse incluso del otro lado de la cortina, con la Primavera de Praga, con la Revolución Cubana, con el surgimiento de distintas guerrillas con mayor o menor suerte, en la década a fines de los 50 y durante toda la década del 60, la rebelión estudiantil en México, el cordobazo en la Argentina, toda una serie de rebeliones populares, ni hablar del Mayo francés, la revolución de los claveles en el 74, si no me equivoco, 75, estamos hablando de que todo este plan que había planteado Estados Unidos para garantizar su parte del acuerdo, que era la coexistencia pacífica, y que el propio Partido Comunista, que merece una evaluación del rol del Partido Comunista en todo este periodo, ya no existía, creo, la Tercera Internacional, pero sí la Comintern, etcétera, etcétera, en la cual, en función de respetar este acuerdo, abrió la clase obrera y los sectores populares y juveniles una brecha que se explayó, se reflejó en estas rebeliones populares, mostrando, como ya dije anteriormente, que los pueblos no saben de acuerdos superestructurales y planteando un gran problema. ¿Por qué? Porque ya Estados Unidos no solo tiene que preocuparse en su frente principal, que era Europa, quizás si querés verlo como metafóricamente lo que era Alemania, sino tiene que ver su propio patio trasero. Y ahí está donde la discusión y lo que marcaría todo lo que fue el golpe militar del 76. Efectivamente, como señalaba Javier acá, este plan del imperialismo yanqui, del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, de la CIA, del Pentágono, de la Escuela de las Américas, ¿no? Surtió un efecto de una enorme coordinación también de las dictaduras aquí en América. Aquí, por ejemplo, en América del Sur lo hemos padecido a través de lo que se conoció como el Operativo Cóndor, ¿no? La coordinación de los planes represivos entre las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Bueno, también hay que situar las dictaduras de Perú, de Brasil, donde el objetivo era aniquilar, ¿no?, al enemigo comunista que venía a interferir, ¿no?, contra la civilización occidental y cristiana, ¿no? Y en ese sentido, bueno, después de lo que ha significado la guerra de Vietnam y el triunfo, ¿no?, de Vietnam sobre los Estados Unidos, ya con la doctrina Nixon, ¿no?, se llevó adelante con todas las letras este plan. Los Estados Unidos aportaron muchísimo dinero, entrenamiento, ¿no?, para que esto pueda llevarse adelante en los respectivos países como los que mencionábamos. Y por otro lado, bueno, aquí en la Argentina, la sangrienta dictadura entre el 76 y el 83, además tuvo materia de exportación hacia otra dictadura, porque vos sabés que la dictadura financió con $10 millones a el régimen, ¿no?, también asesino y masacrador de Anastasio Somoza en Nicaragua, además de brindar instructores para las dictaduras y hacer operaciones conjuntas en las dictaduras de
Guatemala, El Salvador y Honduras. Es decir, que esto respondía a un plan estructurado y organizado que, como bien señalaba Javier, tenía como objetivo liquidar, abolir, masacrar, eliminar a todo ese conjunto de resistencias que foguearon un contexto político muy convulsivo, de gran ebullición popular en los años 70, ¿no? Como resultado de una enorme fortaleza en importantes sectores de la clase obrera, aquí en la Argentina el denominado sindicalismo combativo, de importantes filas de la pequeña burguesía, también el movimiento estudiantil, en fin, también movimientos campesinos, sectores de la cultura, intelectuales, movimientos del tercer mundo, incluso a nivel religioso, que simpatizaban con ideas del socialismo o del marxismo, ¿no? Por supuesto, organizaciones armadas, guerrilleras, pero con toda la enorme gama de matices y variantes que esos movimientos tenían, representaban un enorme desafío al orden establecido del capitalismo, a los intereses del imperialismo yanqui, porque por un lado la lucha por sus conquistas, por sus avances, por sus reivindicaciones, ponían en cuestión, ¿no?, los intereses del capitalismo, y por otro lado representaban verdaderas fuerzas sociales ofensivas capaces de llegar a desarticular las bases de este sistema, ¿no? Eso necesitaba ser borrado del mapa. Por eso la necesidad de comenzar este programa especial sobre la dictadura, situando el contexto internacional en el que ésta se inscribió. Porque en esto, y quizás te resulta conocido porque tiene cierta vigencia, o sea, hay cierto revival de este discurso, porque como bien decía Fernando, no estábamos hablando de una orientación específica proveniente de Moscú, en la cual había ordenado a sus partidos comunistas que empezaran a preparar la revolución. De hecho, el rol, como ya dije hace unos minutos, del Partido Comunista, su misión era defender el acuerdo de esta consistencia pacífica. Sino que en realidad, como ahora estás viendo en este discurso actual, vigente, que está usando mucho en los libertarios, en donde acusa de zurdos, de comunistas a todo el mundo, en realidad ocultaba algo muy importante. Era la excusa, el comunismo, si bien estaba atravesada por la ideología comunista y por la referencia de la Unión Soviética y del socialismo real, por la clase obrera y la juventud y los pequeños campesinos que estaban irrumpiendo, como vos decías, en defensa de sus intereses. Y con una perspectiva superior, que era la posibilidad de ellos tomar el control de sus destinos. En este sentido, la dictadura hay que entenderla en este marco. ¿Por qué? Porque los manuales, incluso a muchos manuales progresistas, o no, esto podemos charlarlo más adelante, niegan el carácter de clase de la dictadura del 76. Antes de pasar a ese tema, quiero recomendar este libro que nuestro amigo nos ha facilitado, de Noam Chomsky y Edward Herman, ¿sí?, Los contactos de Washington con el fascismo del tercer mundo, donde Chomsky y Herman nos muestran incluso un mapa conceptual, ¿no?, con el cual se puede dilucidar el apoyo financiero y político que los Estados Unidos le han dado a las distintas dictaduras en América a los fines de cumplir sus objetivos. Tanto que le gustan los datos a Milei. Datos son datos. Así que bueno, entonces esto es importante. Entender que esta política general de los Estados Unidos, en complicidad con Moscú, con la Unión Soviética, venían a tratar de frenar en toda América Latina, como así ya lo habían empezado a lograr con mejor o menor resultado en la Europa de posguerra, el contenido de clase. Es decir, esta idea de que solo fueron 3 loquitos está invalidada. Esta idea de que solo vino en abstracto a plantear un programa económico también está invalidada. Porque el sujeto real que necesitaban los Chicago Boys, post-crisis del petróleo a principios de los 70, post-fracaso del Plan Marshall, en realidad lo que venían a instalar era a regimentar a la clase obrera que tenía una perspectiva política de sus gobiernos propios, con todas las variantes, pero tenía una perspectiva política que hoy
lamentablemente no se ve tan claro. Hay algunos nombres que no podemos olvidar, ¿no, Javier? Hace poco falleció Henry Kissinger. 99 años, 100 o 101, no sé. Sí, un longevo, no recuerdo ahora la edad exacta, pero viste que los impunes mueren viejos en muchos casos, y Henry Kissinger fue una pieza fundamental dentro del aparato de Estado de los Estados Unidos para pergeñar, por ejemplo, la dictadura de Pinochet, por ejemplo, reunido aquí con el militar Gussetti, ¿no? Aquí en la Argentina, donde la idea era coordinar también este plan represivo y que la dictadura cumpla con los objetivos económicos del gran capital, ¿no? Todo este proceso, que bien describía Fernando, nos obliga a ver cómo se refractó lo que ocurría a nivel mundial en la Argentina. Con una característica particular, que incluso al día de hoy algunos hablan de que es una característica única, que hablaremos en algún otro momento, sobre el peronismo como un hecho único a nivel mundial, cosa que no estamos convencidos del todo, pero sí es importante ver el peronismo en todo este proceso. Pues nosotros entendemos que la caída o el golpe militar, la revolución fusiladora, como se autodenominaban, abrió todo un periodo de resistencia peronista, disgregado, sin conducción, que el propio Perón tardó años en tratar de homogeneizar, tratar de encolumnar detrás de su propia figura. En este sentido, este proceso en el cual el peronismo era más que nunca considerado un movimiento, gestó en su interior una variedad ideológica que nos obliga a entender esto para ver cómo llegó al golpe militar del 76. ¿En qué sentido? Porque esto no es casualidad. Porque bien Fernando hablaba hace unos minutos sobre esta característica del golpe de las direcciones sindicales que fueron surgiendo a fines de los 60 sobre todo. Y bien nosotros marcamos que lo habían hecho a pesar de las direcciones del Partido Comunista o el comunismo tradicional, para decirlo de alguna manera. Estas direcciones clasistas, que tienen su punto cúlmine el 29 de mayo de 1969, abrió una época que ya en la propia a nivel mundial ya se estaba marcando, es decir, por ejemplo, el elemento más cercano, el mayo del 68 en Francia. Sin embargo, había otro elemento que también se estaba desarrollando a nivel mundial con un método, con una táctica, con una estrategia de resistencia y de avance de la clase obrera a nivel mundial. Porque si el mayo del 69, 29 de mayo del 69, el Cordobazo mostró una política similar a lo que venía ocurriendo en Francia, había ocurrido en México, y en cierta manera había ocurrido durante los primeros años o los primeros meses del gobierno de Allende con el Frente Popular y la coordinadora en el norte de Chile, es decir, la organización de abajo hacia arriba de la clase obrera y la juventud. Hay otro elemento que es importante, incluso hasta anecdótico, porque a nivel mundial había surgido otra corriente, otra forma que la clase obrera pretendía derrotar a los planes yanquis, derrotar el ajuste que estaba en marcha por parte del imperialismo y de las burguesías nacionales. Y ese ejemplo claramente es, en América Latina, la Revolución Cubana. Es decir, nos presentamos ante dos elementos, dos características, dos tácticas, dos estrategias diferentes para la clase obrera. Por un lado, si hacemos un mayo francés, o por un lado hacemos una revolución cubana. Y en la Argentina se reflejó. El mayo francés se reflejó en el Cordobazo, el 29 de mayo de 1969. Y la táctica o estrategia, después podemos discutir estas minucias, se reflejó exactamente un año después. Y esto es amerita una lectura, que hagas una lectura. Porque el 29 de mayo de 1970, ¿qué ocurrió? Fue secuestrado Aramburu. Exactamente un año después. Dos orientaciones políticas que atravesaban la lucha de la clase obrera y los sectores populares para organizarse en pos de una salida a la crisis capitalista,
se presentaron exactamente en la Argentina con una diferencia de 2 años. La primera, marcada por los sectores clasistas, el crecimiento hasta ese entonces inaudito del trotskismo y de la izquierda, la nueva izquierda, la izquierda independiente, y por otro lado, el sector que planteaba una táctica más similar a la Revolución Cubana, después veremos similitudes y diferencias, en la cual Montoneros salió a la luz con el secuestro de Aramburu, en la cual ya disolvía la característica, se oponía, era diametralmente opuesta a la característica de un año anterior, que era la clase obrera irrumpiendo, sino que entendía por un lado, no se definía como marxista, por otro lado, suscribía la doctrina, la cultura occidental, católicos, nacionalistas, y desconocía a la clase obrera como elemento, como sujeto histórico. Es decir, insisto con esto, 29 de mayo, clase obrera, desconociendo al peronismo y desconociendo al Partido Comunista como sus direcciones, 29 de mayo de 1970, suscribiendo a la idea de una revolución peronista, la patria socialista, pero desconociendo a la clase obrera como sujeto histórico, esto marcará todos los antecedentes, todo el periodo posterior a la llegada del golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Por qué? Porque acá encontramos un elemento fundamental. Con la vuelta de Perón, ¿cuál fue el elemento que trató de azuzar y cuál fue el elemento que trató de aplastar? Perón conscientemente, hasta aquella fatídica día del 1 de mayo del 74, alentaba al peronismo, al Montonero, perdón. Alentaba a Montoneros, alentaba a esta juventud maravillosa, hija de los obreros que habían marchado el 17 de octubre, los alentaba en función de una cosa difusa de la revolución, el socialismo, la patria socialista. Pero sí atacó en regla y en última instancia lo defendió a capa y espada, era a Traviata Rucci. Es decir, el primer elemento que tenía claro Perón en su regreso era que tenía que acabar con la clase obrera. Con la clase obrera que había surgido o había dado un salto el 29 de mayo de 1969. Y alentó todo lo que pudo, tratando de someterlo a la pequeña burguesía que era representada por Montonero. Javier, ¿hasta qué punto fue eso que cuando matan al Che, Perón dijo, acá hay uno de los nuestros? Y después llegó, ahora no recuerdo si fue antes exactamente, pero como parte de este aliento a la tendencia, a la juventud maravillosa, también había dicho, ¿no? Si a mí me apoyaba la Unión Soviética, yo hubiera sido el primer Fidel Castro. Claro, porque más allá del pragmatismo de Perón, me parece, porque evidentemente Perón era un pragmático, él en un punto era consciente de su tarea histórica. Y acá hay que reivindicar nuestras tradiciones políticas, si quieren lo hacemos explícito o no, en la cual se ha llevado un consenso en el trotskismo en Argentina, que nosotros apoyamos, suscribimos, que es esta idea de por qué Perón volvió. Uno recuerda que el exilio de Perón ya estaba como primero que en Nicaragua, en Guatemala, sí, fue Guatemala, después en España, en Venezuela también estuvo, y después estuvo en Paraguay. Paraguay primero, después creo que Venezuela, no sé si Panamá, finalmente en España, ¿no? Y el muchacho volvió. ¿Y por qué lo dejaron volver? Porque él decidió volver ya con sus últimos alientos de vida. Y acá es fundamental. ¿Por qué? Porque previo al 69 no pasaba mucho. Y en el 69, que la rebelión popular en Córdoba, que hirió de muerte al gobierno de Onganía, se mostró como una carta que no hacía necesario la Escuela de las Américas. Lo que uno puede hacer un paralelismo en su momento con el Frente Popular en Chile. Porque hay que ver que Allende no es que nació de un repollo, era una figura pública reconocida del Partido Socialista chileno desde hacía más de una década. Era una figura popular. El plan que trazó Allende es un camino diferente que después tomará la Argentina.
Entonces, Perón volvió a la Argentina con el objetivo, y esto lo decimos con claridad, para aplastar el pedido revolucionario abierto por el Cordobazo. Volvió para destruir las organizaciones por fuera del peronismo e incluso por fuera del Partido Comunista y de Moscú. En este sentido es donde después se explica, y no debe sorprender, en las medidas posteriores. Su vista gorda con los grupos parapoliciales que se fueron formando, que tenían como principales víctimas, o apuntaba a los delegados clasistas, combativos, vinculados a la izquierda trotskista en la Argentina, o a los peronistas rebeldes, como el pelado Ortega Peña, hizo la vista gorda. ¿Qué decían los muchachos? Pero acá le entró una contradicción fundamental a la Juventud Maravillosa. Y esto es importante. ¿Cuál fue la contradicción fundamental que le entró? Yo me digo peronista, pero me venía diciendo, che, está muy bien lo que estás haciendo, pero después ahora está alentando a matar a los nuestros, a matar a nuestros potenciales aliados, porque esto no es importante entender que Montoneros en su momento empezó a incorporar elementos más heterogéneos. Estamos hablando de la FARC, gente que venía del Partido Comunista, gente que venía del Partido Socialista, y del clasismo, empezó a incorporarlos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que esta contradicción llegó al nivel de teoría, que era la teoría del cerco. Es decir, acá el problema no es Perón, hubiera sido una gran decisión decir, no, muchachos, no somos peronistas. El pelado Ortega expresó esa ruptura absoluta con la teoría del cerco cuando planteó el instrumento electoral de la clase obrera, que ahora está refritado hace unas décadas y poquito por Lozano y compañía, pero que en aquel momento representaba un avance político para la clase obrera que se identificaba con el peronismo. Es decir, muchachos, acá no hay teoría del cerco, acá el que lo está cagando es Perón. Hay que decirlo, Javier, con todas las letras, hice un paréntesis, pero que muy a cuenta de esto, el pelado Ortega Peña tuvo una solidaridad intachable con el hecho de la masacre de los militantes del PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, en Pacheco, y el pelado Ortega Peña dijo, aquí hay un único responsable, que fue Perón. Claro. Lo dijo, ¿no? Y después lo masacró la AAA. Pero bueno, Ortega Peña sacó una conclusión que se imponía en ese momento. Y la característica de esto es importante, porque nosotros veníamos hablando que la resistencia peronista, que en un principio no le molestaba a Perón, sino que alentaba su regreso, que surgía de las bases, lo que podemos ver en comunidades básicas, los 3-4 peronistas que se juntan a ver una pelea de boxeo, para hablar, es una referencia indirecta a Rodolfo Walsh. Ahora, eso se había desarrollado y había empezado a estructurarse, el peronismo de base. Ese peronismo más ligado a la clase obrera, que justamente estaba embebiéndose de todo el proceso iniciado en mayo del 69 en Córdoba. Es decir, está hablando de un proceso de contradicción absoluta dentro del movimiento peronista, donde el Montonero se estaba asfixiando con su propia teoría, que después veremos, y vos avanzarás mejor con esto, en la cual su conclusión de base, por lo menos para la mayoría de montoneros, era que fue una derrota de tipo militar, que dicho sea de paso, esa teoría, esa tesis, es la que hoy día sigue alimentando a las Villarroel y compañía, es decir, fue una guerra entre ejércitos, por lo tanto, hoy nosotros no perdimos porque nos quedamos en una encerrona con Perón, sino perdimos porque éramos menos y estábamos menos armados. Por el otro lado veíamos que se venía desarrollando, que tendrá su punto cúlmine, este proceso abierto por el 69 de la clase obrera, la vinculación con los sectores peronistas clasistas, incluso vale la pena reconocerlo, con los sectores de la propia JTP, en junio y julio del 75. Con la formación de las coordinadoras, sobre todo en la zona norte, vos quizás, si sos jóvenes menos de 40 años, no recordarás que la zona norte, que hoy día identificás como la cheta, la zona cheta, en realidad era una gran usina de fábricas, de fabriqueras, de fabriqueros. La clase obrera, lo más importante de la clase obrera estaba en el cordón de la zona norte, alrededor de la Panamericana. En junio y julio del 75, en ruptura con las conducciones del peronismo, en ruptura con las conducciones del Partido Comunista, a instancias
de los sectores trotskistas, la izquierda independiente y obviamente sectores del peronismo de base y de la JTP, logró una huelga de 2 meses, junio y julio del 75, contra, y esto para buscar un paralelismo ahora, contra Celestino Rodrigo, que había impulsado una devaluación de 1000%, no me acuerdo ahora, bestial, astronómica, que mostraba el otro camino. Ahora bien, esto parame porque yo estoy muy cebado con esto. Nos falta el tercer elemento. Y acá donde entraremos quizás un poquito en un tema interesante. Porque acá hablamos de que había 2 estrategias, una peronista montonera, nacionalista, católica, que estaba agrupando a sectores disidentes del peronismo, para decirlo de alguna manera. Teníamos los sectores clasistas, que estaban agrupándose a los sectores de la clase obrera y otros sectores de la base obrera peronista, y tenemos un tercer elemento, que buscó sintetizar ambos, que era el PRT. El PRT trató de desarrollar ambas estrategias. Y quizás ahí es donde entra la necesidad de un gran balance histórico. Porque en esto lo he charlado con vos, lo he charlado con Lauro Limón, chicos, tiene las posibilidades de ver los documentos históricos del PRT, del periodo, nos saca del discurso que uno conoce, de que el PRT era soleler, de que solo era un sector que buscaba la guerra popular prolongada, del ejército popular. Y en realidad en esos debates uno puede ver que hay una lucha furibunda por defender la estrategia del 69, del Cordobazo. ¿Y quiere encabezar esa lucha a pesar de que vos quizás reivindicás a Santucho como un gran guerrillero, un tipo honesto, combativo, que dio su vida por las armas? El principal hombre, militante, compañero, miembro del Comité Central del PRT, que luchaba por defender la inserción del PRT en la clase obrera, es decir, la construcción desde delegados clasistas, sindicatos clasistas, era el Roby Santucho. ¿Cuál era la contradicción fundamental? No es mi tarea, no es nuestra intención ahora, pero habla de que los 3 procesos en un punto, y así llegó la clase obrera al 76, estaban en cierta encerrona política. Los sectores clasistas, con Agustín Tosco en la cabeza, no habían llegado a la conclusión de la necesidad de construir un partido revolucionario. Los sectores ligados a montoneros no habían llegado a la conclusión de romper con Perón. Y la necesidad de construir un partido revolucionario también, pero a la vez, teóricamente, seguían siendo viudas de Perón y de esas tesis que los habían formado. Y por último, el PRT, que quizás es una mayor experiencia de la izquierda argentina en los últimos por lo menos 50 años, uno puede hablar del PC la primera mitad y el PRT la segunda mitad, en la encerrona en la cual no logró resolver por las urgencias del momento, por el auge de las ideas foquistas de alguna manera, esta contradicción que tenía entre su necesidad, su ala que luchaba por mantener una inserción en la clase obrera, y su ala que creía en la guerra popular prolongada. Bien. Bueno, muy intenso. Por supuesto, ameritaría programas y programas, ¿no? En el mejor de los casos, todo el desarrollo que hiciste para profundizar y ampliar. Lo que Javier acaba de señalar aquí fue verdaderamente el contexto que ofició como antesala, ¿no? de la sangrienta dictadura entre el 76 y el 83, que nosotros vamos a definir con todas las letras que den cuenta de cuál ha sido su realidad, un golpe de clase. ¿Sí? Después se ha ampliado, ¿no?, la manera de denominarla, dictadura cívico-militar, para precisamente señalar los grupos civiles que han estado involucrados, particularmente los denominados grupos económicos. Vos hablabas en un momento de la pata eclesiástica que también tuvo. Podríamos ampliar los sectores de la sociedad civil, ¿no? Los grandes medios de comunicación que han oficiado como la verdadera usina de propaganda de la dictadura, ¿no? Incluso intelectuales, sectores de la cultura que se han volcado al apoyo a la dictadura, pero en definitiva lo que ha sido, ¿no?, un verdadero golpe de clase. En este sentido es que nosotros queremos remarcar este carácter, ¿no?, y afirmar que en el contexto en el que se produjo ese golpe, las fracciones más encumbradas
de la burguesía en la Argentina llevaron adelante su plan de acción. En el contexto en el que se produce el golpe del 76, nos tenemos que remitir ya en lo que sucedía a mediados de los 70, cuando se genera la denominada crisis del petróleo, ¿no? Es decir, los países petroleros por excelencia del Medio Oriente producen un alza de precios, ¿no? Eso da lugar a un enorme incremento del costo del petróleo, crisis económica. Aquí, entre otras cosas, los países europeos tomaron medidas por esto, restringieron la compra de carnes. La Argentina se vio afectada por esto, pero dio lugar a los llamados petrodólares, ¿no? Donde también Washington tuvo sus operaciones fundamentales para iniciar las bicicletas financieras y había que darle destino a eso, ¿no? Por un lado eso, pero por el otro lado, aquí en la Argentina, cuya estructura económica ha sido históricamente dependiente de la renta agraria como la verdadera fuente y sostenimiento del desarrollo económico nacional, los distintos sectores de la burguesía, esto es importante también señalarlo porque la burguesía no es un bloque homogéneo. En su interior operan distintas fracciones que responden, ¿sí?, a intereses que se van particularizando y entrando en contradicción con otros, ¿no? Entonces, más allá de las repercusiones, o conjuntamente con las repercusiones de la crisis del petróleo, que afectó seriamente la economía y abrió también inmensas oportunidades para la especulación financiera, lo que se genera aquí es una necesidad de los sectores más encumbrados de la burguesía, que, como veníamos señalando, ya querían ejecutar, ¿no?, la liquidación, la eliminación de esta clase obrera fuerte, potente y resistente que se había producido aquí en la Argentina, y bueno, llevar adelante, por un lado, en el caso de la burguesía agraria, ¿no?, donde tenemos allí organismos tristemente célebres, sobre todo por su peso en la actualidad, como la Sociedad Rural, ¿no?, el CONINAGRO, la Confederación Rural Argentina, ¿no?, y hay que decirlo, ¿sí?, la Federación Agraria Argentina, que también fue una entusiasta, la que le dio un entusiasta apoyo al golpe, aunque después, ¿no?, empezó a cuestionar porque fue marginada en los beneficios económicos y también sufrió persecución política, pero los sectores del agro, ¿no?, ya querían ponerle un coto a lo que significaba que el Estado siga generosamente viviendo de la renta agraria, y sobre todo porque esto iba destinado a otros sectores también de la clase dominante, como eran los industriales, ¿no?, sobre todo los industriales que, mediante regímenes de protecciones, subsidios, suba de aranceles para evitar importaciones masivas que afecten a su industria, etc., bueno, también obtenían, ¿no?, su tajada de lo que era la renta del agro, que el Estado de alguna manera los reenviaba hacia ellos, y cada sector, vamos a decirlo así, quería hacerse su agosto y tratar de, obtener los mayores beneficios posibles, ¿no? O sea, Javier, que durante el año 75 hubo 5 paros agrarios, ¿no? Quizás si vos, ustedes, ¿De la patronal? De las patronales agrarias, por supuesto, hayan leído los hechos más importantes, además de los que mencionó Javier, como empezar el golpe. El 16 de febrero del 76 hubo un lockout patronal muy grande, sí, que paralizó la industria, el comercio, el agro, ¿no?, exigiéndole al gobierno de Isabel Perón, desde ya con Perón fallecido, las medidas que se requerían, ¿no? ¿Qué era lo que exigía el agro? Bueno, a grandes rasgos, claro, eso se piensa inmediatamente como lo que fue materializado en la política de, también tristemente célebre, José Alfredo Martínez de Hoz, ¿no?, el ministro de Economía más emblemático de los planes económicos de la dictadura, ¿no? Reducción del gasto público. Fíjense que muchas de estas cosas van a sonar muy conocidas en la actualidad. Reducción del gasto público, ¿no?, la menor intervención posible del Estado en la economía, ¿sí?, la liberalización de los precios, ¿no?, y todo lo que implicara una desindustrialización de los otros sectores que también trataban de echar mano a la renta agraria y, bueno, recuperar el agro así el protagonismo que necesitaba, ¿no?, en todo este contexto de crisis, de inflación, de devaluación, de crisis del petróleo, etc.
Pero esto iba mucho más allá de algo, ¿no? Lo que hay que comprender que los sectores de la burguesía en la Argentina estaban unificados fundamentalmente en los objetivos que señalaba Javier, mitigar y reventar a la clase obrera. Bueno, en eso es muy interesante, porque en las fechas, perdón, esto es una corta digresión, porque la respuesta de Isabel Martínez Perón a este lockout agrario fue el operativo de independencia. Bueno, Porque días después firma el decreto. hubo 3 decretos de aniquilamiento contra la subversión. El primero lo firmó Isabel y después los otros fueron firmados por diferentes funcionarios en ese momento del tercer gobierno peronista, que algunos de ellos todavía desfilan por canales de televisión para dar cátedra y clases sobre los problemas de la Argentina, como el señor Carlos Rucauf, por ejemplo. Claro. Todo esto todo esto para mostrar la sintonía que hay con el Chile. Vos seguirás seguro que es esta idea de que el elemento económico era fundamental, pero también estaba muy presente esta necesidad de aniquilar, en este caso, la intentona del ERP del foco en Tucumán y que alentó el operativo de independencia. Es decir, frente a la política de las patronales agrarias de reventar las condiciones de los trabajadores, a esto encima, muchachos, me vienen los zurditos a hacer un foco que, por lo que se viene viendo anteriormente, está siendo contagioso. Matemos, valga la palabra, cortemos la cabeza. Esto había empezado con Alex Vilas, después siguió con Bussi, ¿no? Otro que ya llegó a ser incluso gobernador de Tucumán y cuyo hijo está hoy con el gobierno de Milei, ¿no? Bueno, entonces cada sector de la burguesía, si bien se unía al otro para este objetivo en común, reventar y aniquilar a esa clase obrera que ofrecía resistencia y atentaba contra su tasa de ganancia, ¿sí?, tenían a su vez intereses diferenciados, ¿no? Teníamos por otra parte, bueno, pequeños y medianos empresarios que vivían del mercado interno, de la protección industrial, pero también teníamos los grandes industriales, que aquí van a jugar un papel fundamental, ¿sí?, en la orquesta del golpe y por supuesto en los beneficios económicos que obtuvieron con el golpe del 76, ¿no? La denominada patria contratista, de la cual le vamos a dedicar, ¿no?, unos minutos porque han sido actores centrales en esto. No en vano decimos que se trató de un golpe de clase, ¿sí? Entonces, en agosto de 1975 se crea, ¿sí?, la APG, la Asociación Permanente, la Asociación, ¿no?, de Entidades Gremiales, ¿no?, la Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresariales, que nucleaba, ¿sí?, a la crema más concentrada de la burguesía argentina. Ahí estamos hablando de Techin, de Fiat, de Ford, ¿no?, del señor Brown, de Constantini, ¿no?, digo, de todos los que representaban lo más encumbrado, ¿sí?, de la burguesía argentina, y que tenía a su vez como núcleo al Consejo Empresario Argentino, que estaba, entre otras cosas, tenía como cabeza directiva a José Alfredo Martínez de Oz. Todos estos sectores... Que tiene una pata en cada lado, me imagino. Consejo Empresario Argentino, presidente de Asindar, y después, bueno, procedente de la estirpe rancia de los Martínez de Oz, ¿no?, de tradición terrateniente, por qué el tipo apareció. De tradición terrateniente, y después, por supuesto, ministro de Economía de la dictadura, ¿no? Entonces, y la hizo la Argentina. Era un hombre polifacético a la hora de llevar adelante los planes económicos del genocidio dictatorial, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, estos sectores son los que más empiezan a inclinarse hacia la necesidad del golpe, ¿no?, hacia la necesidad de destituir al gobierno de Isabel Perón, que había sumido sin duda al país en un desastre, ¿sí?, y son los que además han prestado la mayor parte de sus cuadros, o una buena parte de sus cuadros orgánicos, han ocupado distintos puestos, ¿no?, cargos en el aparato del Estado, empezando, claro, por Martínez de Oz. Podemos mencionar también de la sociedad rural, ¿no?, podemos mencionar al señor Zorrilleta, el padre de la reina consorte. Secretario de Industria, claro. Secretario de Agricultura. ¿No? Y llevaron adelante sus funciones, ¿no? Pero acá lo interesante es que el programa de Martínez de Oz no llegó. Esto obviamente va a sonar entre incompatible al sentido común, entre difícil de digerir, pero el plan económico de Martínez de Oz no fue un plan liberal a secas,
como se supone habitualmente. El plan económico de Martínez de Hoz, por supuesto, combinó, digamos, elementos del liberalismo con todo lo que particularmente el sector del agro reclamaba en la Argentina, ¿no? Liberalización de los precios, ventajas de los dólares para las exportaciones, ¿no? La contracción de la intervención del Estado en la economía, la desindustrialización de los sectores opositores que vivían en la renta agraria, la supuesta reprimarización que habría conducido a la economía de la Argentina, cuando en realidad eso también es relativo porque la Argentina ha dependido históricamente del agro, incluso en lo que se ha denominado la etapa de sustitución de importaciones, empezar a producir aquí lo que ya no se podía seguir importando, porque Martínez de Hoz y sus sucesores lo que llevaron adelante fue una política de gran beneficio para los enormes capitales industriales que terminaron en una gran concentración y centralización, ¿sí?, de sus actividades. Terminaron ampliando sus empresas a finales de la dictadura, terminaron beneficiándose de contratos, construcciones, ¿no? Se redujeron, digamos, los aranceles de importación para desfavorecer algunas industrias, pero se mantuvo, ¿no?, para otras, ¿no? El caso de Techint, claramente, ¿no? Techint, Asindar, ¿no?, que necesitaban la compra de insumos medios, ¿sí?, para producir cosas, ¿no? Por ejemplo, necesitaban el hierro, el acero, ¿no?, para las láminas, para sus insumos, bueno, la celulosa, el papel, los alimentos, hay que hablar de la Copal aquí también, ¿no?, lo que agrupa a las grandes patronales alimenticias. Todos ellos se fueron beneficiando de la política económica de la dictadura, que instrumentó como nunca el poder del Estado en su favor. Y allí se empieza a relativizar el espíritu liberal. Para que no sorprenda, hoy día el gobierno de Milei, lo que uno puede aparentar como algo contradictorio en el gobierno de Milei, es decir, este supuesto liberalismo pero apoyado por el Estado. ¿Qué hacía este gran capital, digamos, este gran capital concentrado en las industrias, ¿no? Bueno, en principio, en la patria contratista con el Estado, vendían, ¿no?, sus productos, sus servicios a un precio mayor que lo que se consideraba en el mercado mundial, pero también compraban, ¿no?, sus insumos, lo que necesitaban, a un precio menor del que se requería en el mercado mundial. Caso Asindar, que presidía Martínez de Hoz, con Somis, ¿no?, empresa del Estado. La patria contratista fue efectivamente el actor central beneficiado de la dictadura, ¿no? Y una vía muy importante para ello también, ¿no? Siempre estamos hablando de la APG, del Consejo Empresario Argentino, ¿no?, de estas grandes patronales industriales, de China, Sindar, todos los que, Fiat, Ford, ¿no?, los que hemos mencionado, donde también hicieron una enorme especulación vía el capital financiero para salir beneficiados. Ahí entra tu película preferida. Porque, entre otras cosas, se ha logrado para ellos las célebres licuaciones y estatizaciones de sus deudas privadas, que llevó adelante, ¿no?, la dictadura en su política económica a través del Banco Central con seguros de cambio por los cuales se les licuaba a estos deudores, ¿no?, lo que debían en pesos, el Estado tomaba a su cargo el pago en pesos, pero a los acreedores privados, a través de la reformulación de plazos, intereses, etcétera, se les otorgaba ¿no?, se les acreditaba títulos, ¿no?, en deuda por dólares. Es decir, licuación, estatización, especificación de sus deudas. Así han salido un cúmulo de este grueso de la burguesía absolutamente beneficiado. Uno de los protagonistas centrales en la actuación de estos seguros de cambio vía el Banco Central que beneficiaron a estos sectores fue Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Un cuadro de la Fundación Mediterránea, que hay que decirlo, ha sido otro organismo representante de esta burguesía industrial concentrada que llevó adelante la política orgánica en el aparato del Estado de la dictadura para estos beneficios. Entonces, a ver si estoy entendiendo bien. Para el agro... Para el agro hubo ventajas. Bien. Pero no fueron
las ventajas que el agro hubiese querido en comparación con este sector de la burguesía industrial patria contratista. Es decir, cuando el progresismo habla de gobierno oligárquico, está equivocado. Es un error considerar que lo que ha pasado en la dictadura simplemente ha sido la destrucción en general de la industria nacional, la reprimarización de la economía, el triunfo de la especulación financiera, ¿sí?, a beneficio de la oligarquía y el gran capital transnacional. Esto es relativo, por lo que acabamos de explicar recién. Bien. Para los industriales nacionales, la condonación de las deudas, la extracción de las deudas... Y una enorme protección del Estado, vía una política selectiva de protección para algunos, de protección para otros, y además subsidios, y además promociones, y además ventajas, y además contratos. Una de las cabezas que se ha beneficiado de esto ha sido Macri en el grupo SOCMA, a través de distintos contratos, represas, recolección de basura, ¿no? Obras de todo tipo. Y acá un tercer elemento, para eso yo te mencionaba lo de tu película preferida, Plata Dulce. Claro. Que para el sector de la pequeña burguesía también fue muy redituable esto. Bueno, por la tablita de Martínez de Oz, el DM2, ¿no?, cuando se iban variando los valores del dólar. Pero acá también hay otro tema. Porque está el capital financiero como tal. Claro, pero acá también hay otro tema que hay que señalar, porque sin duda que bajo la dictadura en la Argentina se ha pergeñado toda una vía de especulación financiera, ¿no?, de destrucción de un determinado sector productivo, pequeñas y medianas empresas que finalmente terminaron fundiéndose, absorbidas por otras o relocalizándose. Pero eso no significa que la dictadura haya sido el triunfo puro y crudo del capital financiero. Insisto, en momentos en que baja la inversión en la producción o sufre daños, sí, por supuesto que la salida para la valorización del capital son las finanzas, pero eso no es lo que ha caracterizado por excelencia al plan económico de la dictadura. Los verdaderos ganadores han sido los grandes industriales, la patria contratista, que lograron una enorme centralización y concentración de sus capitales, absorbiendo mayores activos y empresas y beneficiándose sobre todo por la licuación de sus deudas. Pero entonces, ¿cómo entra la publicidad de la dictadura de la silla rota, bueno, esta famosa? Claro, a Pepe, el fabricante pequeño y mediano, que a vos te gusta nombrarlo, a Pepe, el fabriquero, a ese sí, pero yo no creo que los tubos de acero sin costura de Techín, ¿no?, la producción de Dalmines y Derca, ¿no?, las grandes automotrices, no han perdido mucho. Las alimenticias no han sido derrotadas. El agro se quejaba, el agro presionaba y se quejaba por querer obtener las ventajas, ¿no?, que iba perdiendo a manos de este otro sector de la burguesía. Esto es muy importante señalarlo, Javier, porque es hora de desmontar estos mitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes han ganado en la dictadura son los que a lo largo de la democracia todavía siguen gobernando y comandando los resortes de la economía. Entonces, a ver si entiendo bien. Los oligarcas, como dicen los peronistas, siguen siendo los mismos, teniendo más o menos lo mismo que tenían. Sí, han tenido algunos funcionarios. No, pero me refiero a poder económico, al sí, mercado. Por supuesto. Bien, ahora bien, los industriales. O una parte la benefició, las otras la liquidó. Los grandes ganadores. Pero no todos, no todos los industriales. Los más concentrados, los pequeños y medianos quedaban afuera, como le pasó al agro con la Federación Agraria también. Pero los grandes industriales son los que han ganado en esto. ¿Y el capital financiero? Bueno, el capital financiero hizo su negocio también vía la especulación y que el Estado se haga cargo de las deudas de estos personajes, porque además, Javier, estos seguros de cambio para licuar la deuda de los grandes capitalistas sirvieron para cubrir la fuga de capitales. Al cubrir la fuga de capitales y sacar los dólares afuera, bueno, aquí te pago en pesos lo que debo y se terminó. Fue un negocio fabuloso. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Especificación a 1.40. Bueno, después se reeditó de esa manera. Allí, si vos querés, el seguro de cambio decía, bueno, danos los pesos y nosotros vemos el tema de los dólares con los acreedores privados en la deuda que vos tenés. Es decir, el pueblo argentino pagó la deuda de Bridas, de Burgeroni, pagó la deuda de Soma, de Macri. Sí, hay un documental, está el documental de Pino Solanas, está también el de La Nata, pero bueno, hay que leer con cuidado porque
son posiciones donde, no digo particularmente eso, pero a veces se convierte el problema de la deuda en una bruma confusa, en una nebulosa generalizada, donde hay que ver bien quiénes realmente ganaron y quiénes realmente perdieron. Bueno, pero ahí está el debate, porque al principio planteábamos que era una cuestión, ¿qué vino primero? Si vino primero, o sea, la idea de se buscó derrotar a la clase obrera para imponer este plan económico, o lo que priorizó la dictadura es derrotar a la clase obrera como un fin en sí mismo. Bueno, pero son fines inescindibles. La clase obrera es una fuente de resistencia para todo esto. Con todos estos grandes ganadores que representaban determinados sectores de la burguesía nacional, entre ellos, por supuesto, hay que mencionar también los bancos, ¿no? Las asociaciones de bancos que se han hecho su agosto con los capitales financieros, con las especulaciones, ¿no? Pero queremos dejar en claro con esto precisamente el carácter de clase que tuvo el golpe, porque más allá de las diferencias entre los distintos sectores de la burguesía, la ofensiva contra la clase obrera fue unificada. Y esto se ha materializado en los verdaderos planes de acción que las grandes empresas en la Argentina tuvieron, ¿no? Poniendo incluso a la propia dictadura a su servicio para masacrar a sus propios trabajadores. Han sido los casos de Ford en la planta de Pacheco, donde llegaron a proveer de camionetas F-100 al ejército para la desaparición, el secuestro de muchos de sus trabajadores. Ha sido la planta de Mercedes-Benz, ¿no? Donde hay dos libros y un documental de la periodista Gaby Weber, llamado el documental Y Milagros No Hay, donde el gerente de planta de Mercedes-Benz, cuando fueron los juicios de la verdad en La Plata, le preguntaron: ¿y usted no traza ninguna relación entre la disminución de los conflictos, el aumento de la productividad y las desapariciones? Y dijo: y milagros no hay, dijo el señor Tasselkraut, ¿no? el gerente de producción de Mercedes-Benz. Bueno, también han sido los casos de Asindar, ¿no? Que ya con los levantamientos de Villa Constitución en Santa Fe, que vos habías mencionado, ya había militarizado en connivencia, ¿no? con la policía la zona. En Asindar también se produjeron secuestros de los trabajadores. Lo mismo Dálmines y Derca del grupo Techín, secuestros, connivencia entre la dictadura, entre personeros de las Fuerzas Armadas, policías, ¿no? Agentes infiltrados para el secuestro de los trabajadores, ¿no? Otro tanto podemos nombrar respecto al ingenio Ledesma, del señor Blaquier, ¿no? Fallecido hace poco, impune en el juicio que se llevó adelante contra él, donde en la famosa noche del apagón, ¿no? La empresa proveyó de vehículos al ejército para los secuestros, ¿no? Así podríamos hablar de otros casos, la cementera Loma Negra, la Veloz del Norte, ¿no? Otros casos donde los sectores de la burguesía fueron fundamentalmente activos, ¿no? Han puesto a la dictadura a su servicio, no fueron apenas socios. El astillero Astarza también con secuestros a sus trabajadores. Y no podemos dejar de nombrar el papel de Clarín, La Nación, La Razón, ¿no? Que a través de la expropiación de papel prensa, ¿no? Han hecho también su pingo negocio. Bueno, ¿y todo esto qué representa? Representa a una burguesía que no se limitó a proveer sus intelectuales a la dictadura. Un caso similar, un caso emblemático de esto ha sido el famoso grupo Ascuénaga, ¿no? De donde, por ejemplo, ha salido la figura de Juan Echevarne, íntimo amigo de Martínez de Oz, que ocupó la Comisión Nacional de Valores, que junto con la Comisión de Responsabilidad Nacional de Responsabilidad Patrimonial eran organismos del Ministerio de Economía que, bajo la ley de subversión económica, inventaban que tal o cual empresario había violado la ley de subversión económica, entonces le confiscaban las empresas, ¿no? Hubo 11 empresarios desaparecidos, además de un montón de secuestros a empresarios también, ¿no? Con la burguesía dirimía también sus pujas, ¿no? A ver qué capital superaba o absorbía o eliminaba el otro a través de la dictadura. Si esto no es un golpe de clase, si esto no ha representado una verdadera ofensiva contra la clase obrera, más allá de estos ejemplos emblemáticos, bueno, entonces no podríamos definir esto con exactitud, ¿verdad? Bueno, pero ahí surge entonces una pregunta, ¿no? Porque cerrando lógicamente las distancias,
hay un debate hoy día en boga, que es en torno, no sé si vamos a salir un debate, tratemos de ver cómo lo subimos, es el carácter fascista o no de la dictadura y la facilidad con la que hoy día la izquierda sobre todo, pero también el progresismo, le endilgan al gobierno de Milei un carácter fascista. Entonces me parece que en esto hay que ver algunas cuestiones que, si bien cuáles son los lazos comunes y los lazos no comunes, porque venimos de la detención hace unos días en la movilización en defensa del común, una serie de detenciones, venimos con el protocolo antirrepresivo, todo un ataque a las libertades democráticas que no llega a nivel de la dictadura, venimos con una política de ataque a las condiciones de trabajo de la clase obrera, venimos con componentes fascistas, abiertamente fascistas, dentro del gobierno nacional, pero estamos ante una democracia. Por más que uno diga, no, bueno, quiere gobernar con el DNU, pone en cuestión un tema, que es cuánto o cuándo surge la necesidad de la burguesía para aplicar una política de exterminio como fue la última dictadura militar, y cuándo no la necesita y puede valerse de la democracia. Es decir, plantea el debate entre dictadura y democracia, cuáles son las similitudes, diferencias y qué es la deuda pendiente. Ha salido un libro de un dirigente de izquierda hace poco donde afirma que la democracia ha fracasado, pero hay que ver en qué fracasó la democracia, en qué no fracasó y si efectivamente la democracia puede no fracasar. Entonces está este debate, no sé usted, licenciado, ¿cómo la ves? Nosotros podemos plantear esto que recién señalaba Javier bajo una dicotomía que nos parece fundamental para profundizar el problema. La democracia representa un régimen todavía imperfecto con asignaturas pendientes, o necesitamos refundar de otra manera las bases políticas, sociales y económicas, ¿no? de nuestro país. Bueno, ahí radica el punto central. Es decir, si lo que falta es más democracia, o hay que buscar una continuidad con el proyecto que la dictadura vino a, o con las perspectivas que se planteaba previo a la dictadura para la clase obrera. Cuando se dice más democracia, no se puede plantear esto de una manera abstracta, porque más democracia ¿de qué? De la propiedad privada, de la continuidad del gobierno real de los resortes de este país por parte de la misma clase social que se benefició de la dictadura siniestra, de la dictadura de la apropiación de bebés, de la dictadura que ha dejado efectos terribles, donde, bueno, por suerte ahora ya han aparecido varios nietos recuperados y todo, pero digo, de la dictadura de los enormes campos de concentración, de la que pasó de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares de deuda que nos dejó. La democracia, precisamente, esta democracia que quieren perfeccionar los partidos políticos que se consideran o se arrogan su mayor representatividad, partidos políticos, empezando por el radicalismo, por ejemplo, que ha llegado a proveer a la dictadura de 310 intendentes, partidos políticos como el peronismo, que también ha llegado a proveer a la dictadura de 192 intendencias, por ejemplo. Bueno, estos partidos políticos quieren perfeccionar la democracia de clase, de la misma clase que es la que se benefició de la dictadura y hasta hoy sigue controlando nuestros destinos. Eso significaría saldar las imperfecciones, saldar las asignaturas pendientes. ¿Con qué? Con proyectos de reforma social, de redistribución de la riqueza, pero si ni ellos mismos están dispuestos a llevar estos proyectos. Bueno, pero entonces hay un punto. Si hay un hilo común de defensa del Estado, sea dictadura o sea democracia, de defensa de los mismos intereses, la pregunta es ¿por qué se elige en un momento dictadura y por qué en otro momento se elige democracia? Bueno, claro. Teniendo en cuenta, por supuesto, que la democracia implica una represión y una supresión en regla, y la democracia, en todo caso, una represión específica, para decirlo de alguna manera, como lo vimos con el protocolo contra el 20 de diciembre contra el movimiento de desocupados.
En este sentido me parece que es importante ver, y esta es la gran pregunta que hay que hacerse, y tiene que ver con la actualidad, por más que este sea un programa más general. ¿Cómo estaba parada la clase obrera previa al golpe militar del 76 y cómo está parada hoy día? ¿Cuánta independencia política tiene y cuánta no? ¿Cómo se estructuró en términos de partido la clase obrera previa y cómo se estructuró antes? Cuando hablamos de los antecedentes del golpe militar, hablábamos de un regreso de un Perón que venía a sofocar a una clase obrera que se estaba abriendo de su tutela, por decirlo de alguna manera. Comparémonos con hoy. ¿La clase obrera se está abriendo de la tutela del peronismo hoy día o no? Lo venimos hablando. Tenemos que resolverlo ahora, eso. Tenemos que brindar respuestas en el poco tiempo que nos queda. Además, este programa, sobre eso me tendrías que haber avisado. No, son preguntas para abrir, para que lo reflexiones. Bueno. Porque estamos en un movimiento vivo, en el sentido de que nosotros hemos marcado en los programas anteriores el rol que está jugando el peronismo hoy día. ¿Sigue planteado esta necesidad de salir de la tutela del peronismo como herramienta de transformación social? Sigue planteado que la clase obrera retome las mejores tradiciones de lucha que vos bien enmarcaste en procesos como, que podríamos situar muchos procesos anteriores, pero para irnos al contexto inmediato anterior a la dictadura, que vos situaste en acontecimientos tales como el Cordobazo. Podríamos mencionar también lo que ha sido, ¿no?, la lucha del CITRAC-CITRAM, ¿no?, de Villa Constitución, las coordinadoras de bases fabriles, bueno, todos estos, ¿no?, estos conjuntos de sucesos que mostraban una clase obrera fuerte, en alza, combativa, con todos sus límites, sus contradicciones, las diferencias de matices, las estrategias, pero de conjunto representaba una enorme amenaza para el capital. Y el capital, en sus distintas fracciones, agrarios, grandes industriales, pequeños, medianos industriales, los bancos, la especulación financiera, quienes se han beneficiado con el tema de la deuda externa, todo lo que marcábamos, bueno, estaban unidos de manera indisoluble en ese objetivo central que fue aniquilar y reventar esa enorme alza de la clase obrera. En eso me parece un elemento central que marca la distancia, que lo abordamos en el ya mítico programa Cero, que esta idea que previo al golpe del 76 había un faro, una perspectiva, una posibilidad de seamos como la Unión Soviética, hagamos una revolución social. Después se fue tomando distintas variantes, distintas formas a la mariática, a la americana, si querés decirlo. Hoy día no existe eso. Pero vos hablabas de la independencia de la tutela, ¿no? La independencia de la tutela de la clase obrera tiene varios nombres, ¿no, Javier? Sí, por supuesto. La burguesía como clase, los personeros políticos de la burguesía y la propia burocracia sindical. Claro. ¿Qué es lo que sucede con eso? En Mercedes-Benz, ¿no? En Mercedes-Benz y en Ford. Bueno, ¿quién actuó como entregador? José Rodríguez, ¿no? Claro, el dirigente tristemente célebre, falleció unos años ya, el tristemente célebre dirigente de ESMATA, que ya había operado para reventar a esta clase obrera combativa que vos bien mencionabas en el contexto del Cordobazo, donde habían surgido, por ejemplo, figuras como la de Agustín Tosco, o René Salamanca, o Atilio López, ¿no? ¿Están surgiendo esas figuras? Bueno. Esa es una de las primeras preguntas. Y lo que le da sentido a nuestra consigna central, Piketty y Cacerolia, reunir las bases sindicales. ¿Por qué? Porque en un punto, en esta temática que elegimos el 24 de marzo, estamos tratando de trazar paralelismos en donde ese famoso sueño de fines de los 60, principios de los 70, ver cómo está parada la clase obrera hoy. Porque la tutela del peronismo, objetivamente está planteada, la ruptura con la tutela del peronismo, en el sentido de que nosotros hemos visto. Vos, si estás en una asamblea popular y te identificás más con la izquierda o sos más independiente, habrás charlado con un miembro de tu asamblea popular, en la cual dice, che, ¿y el peronismo dónde está? Aunque no lo veamos siempre está, La CGT, que nos hemos cansado de hablar. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo los ruchis de hoy? Ahora dicen que quizás llaman a un segundo paro, tiene un poco de fe también. El elemento nuevo, que son la pequeña burguesía, que en un punto se puede trazar con, si querés, medio forzado, con la acción de los sectores medios en su momento
característica de la clase media que es Es impresionante. una buena pregunta hoy, ¿dónde está el movimiento estudiantil? ¿No? Frente a Claro. todo lo que está pasando en las universidades, la asfixia y la crisis brutal de las universidades. ¿Dónde está el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil fue un actor fundamental en el Cordobazo, en alianza con la clase obrera. La consigna obreros y estudiantes unidos adelante tienen que cobrar más vivacidad que nunca hoy. Sin embargo, vemos que el movimiento estudiantil hoy de conjunto está muy rezagado, ¿no? Y son los docentes los que están llevando adelante una lucha fundamental con los paros, ¿no? con las reivindicaciones que tienen hoy por lograr frente a este brutal ataque del gobierno de Milei. Bueno, venimos de un paro universitario donde se ha usado el método del corte, de los centros universitarios de estudiantes, pero me parece que sigue pendiente el mismo asunto y vamos a terminar bien zurdo, bien leninista me parece el programa de hoy. Sigue el mismo pendiente. ¿Por qué? Porque en primer lugar me parece, insisto con esto, la tarea, el peronismo, ¿qué papel cumplió en los prolegómenos de la dictadura del 76? ¿Qué papel está cumpliendo hoy? En una política donde en un punto también estamos viendo que el presidente Milei está eligiendo un sector de la burguesía industrial y el otro no, está eligiendo un sector del capital financiero no, está eligiendo un capital de... ¿Qué pasa con la protección a Mirgor en Tierra del Fuego de los Caputos? Claro. Acá tenemos un ejemplo. Ahí como, bueno, está eligiendo. Sí, bueno, por eso digo, siempre hay un sector de la industria, ¿sí? La que energía. ha seguido predominando, que ha seguido haciendo pingües negocios y que ha gozado de la teta del Estado. Causa gracia después escuchar a personajes como Spert hablar de la Argentina devorada en ese libro mítico que él difunde contra los empresarios. Pero, ¿en qué empresarios está empezando? ¿En qué empresarios piensa Spert cuando plantea que aquí hay que ir a un mercado liberal puro, donde el Estado no se entrometa? Sin el Estado no hay acumulación de capital. Es increíble que tengamos que discutir terraplanismo todavía. Sí, eso es un punto en el mismo programa cero que un día editaremos. Pero acá hay otro tema. Me introduzco el tema más que merece un programa nuevo. Porque la clase obrera de los 70 y 60 no es la clase obrera de hoy. De hecho, incluso la propia izquierda ha disuelto el término clase obrera y usa a los trabajadores y trabajadoras y trabajadores, no sé qué más usa. Porque el régimen laboral es diferente, acá donde cuaja el planteo de Cristina Kirchner, de bueno, discutamos una reforma laboral, pero bueno, la clase obrera no es la misma que ahora, que antes, de antes a ahora. O sea, tenemos el primer elemento, no hay un faro político, o sea, a dónde vamos por lo menos en términos generales. La clase obrera no es la misma. No sea, este es un discurso re desesperanzador. O sea, no hay un faro, como existía previo al golpe. No, la clase obrera no es la misma. Es decir, abundan más los pibes Rappi que el obrero de los siderurgias de Chile, etc. Trabaja el proletario hoy, El peronismo todavía pretende, considera que tiene cierto oxígeno, de la mano de Moreno y compañía, que tiene cierto oxígeno y que lo dice abiertamente para conciliar las clases. Vemos a una izquierda que en un punto ¿juega o no juega el rol que jugó la izquierda no stalinista, no comunista, previo a los 70? No hay un PRT. Yo suscribo la parte del PRT más que luchaba por la inserción de la clase obrera. ¿Qué papel está jugando el FITU? Grandes preguntas, es decir, no hay en todo este panorama puede presentar un panorama desolador, pero personalmente siempre confío en la clase obrera, pero está la pregunta. Vos como psicoanalista tenés claro, la capacidad de resiliencia del humano llega a niveles... Cuando decimos recuperar las tradiciones históricas de lucha de la clase obrera, claro que no estamos diciendo que hay una línea de continuidad sin más entre aquella clase obrera y esta hoy. Lo que estamos diciendo es recuperar tradiciones de lucha significa precisamente inscribirse en el horizonte de la ofensiva que la clase obrera debe asumir. Hoy la clase obrera está diezmada a la defensiva, todavía dependiente de la tutela de la burocracia sindical peronista, o una buena parte se ha inclinado por el gobierno de Milei incluso. Entonces, frente a este cuadro, ¿sí?, nosotros apostamos en que la clase obrera asuma el papel ofensivo, porque eso es lo que también hay que marcar. Por ejemplo, vemos algunas señales importantes, ¿no? Casi todas las semanas últimamente estamos teniendo un paro. Sí, el movimiento obrero organizado, el movimiento obrero encuadrado. Estamos teniendo paros, ¿no? Bueno, sus direcciones todavía dilatan un segundo paro general en la era Milei.
hay que empezar a sacar lecciones y conclusiones de las responsabilidades políticas que la dirigencia de la clase obrera tiene. ¿Qué pasa con la clase obrera informal, no encuadrada, el RAPI, etcétera? Bueno, allí también, ¿no? ¿Qué vamos a plantear? ¿Una divisoria de aguas entre el movimiento obrero encuadrado y la clase obrera informal, en negro, hiperflexibilizada? Bueno, eso es lo que quisiera la burguesía, y eso es lo que también está rapiñando hace tiempo la burocracia sindical. Una clase obrera dividida, que no puede aspirar a unificar sus intereses de conjunto, es una clase obrera debilitada y mejor dominada. Claro. Este es el planteo central que tenemos que mantener. ¿No? Sobre todo cuando desde distintas voces, como bien mencionabas a Cristina, se está, estoy pensando también en Facundo Moyano, que no deja de agitar la banderita de la flexibilización de la reforma laboral en nombre de la tecnología, de los tiempos que corren, pero esto, que no es discutible cómo poner la tecnología al servicio del desarrollo de la clase obrera y de la humanidad toda, no tiene discusión eso. El punto es quiénes asumen esas tareas. Bien. De dirección técnica, política y económica, ¿quiénes las asumen? Esa me parece que es la gran pregunta, y con eso queremos dejar la reflexión. ¿Quién asume las tareas dentro del proceso asambleario, donde tiene un componente policlasista, para ser estricto? ¿Quién asume las tareas o de dónde surgen los agustines toscos en este proceso dentro de las fábricas del elemento más tradicional de la clase obrera? Hay que sumar un nuevo elemento de los movimientos sociales, que papel cumple y qué balance hace propio de esto, el movimiento estudiantil, que viene de un retroceso a partir de que el propio camporismo, el propio kirchnerismo, los reciclajes de la franja morada, exactamente, han vuelto bueno, a la universidad. La pregunta es quién toma esta bandera de lucha contra la burocracia sindical, de que el peronismo no ocupe otra vez la dirección del movimiento popular, y quién se hace cargo. ¿El FITU? Te dejo la pregunta, ¿está teniendo una política hacia adelante? Esto para ir cerrando, me parece que la pregunta central es la que vos hiciste. ¿Quién se hace cargo? ¿Está en condiciones materiales, intelectuales, para llevar adelante esta tarea? Y esto que vos decís nos permite también, ¿no?, reforzar la pregunta. ¿De quiénes son las asignaturas pendientes? ¿De la democracia burguesa o de la clase obrera? Excelente. Esto fue El Poeta y el Diván en su quinto programa, donde podés encontrarnos en YouTube como El Poeta y el Diván, en X y en Instagram como @El Poeta y el Diván, en TikTok, donde estamos más dinámicos, como el.poeta.y.el.diván. Y ahora vamos al mangazo. Te lo dejo a vos. Nunca fui bueno para el mangazo, pero vecina, vecino, compañera, compañero, joven, argentino, si te sientes llamado por los deberes, no le preguntes qué puede hacer el poeta y el diván por ti, sino qué puedes hacer tú por el poeta y el diván. Y está el tío Sama ahí. Tenemos con seriedad, por favor. Mangazo, La cosa es esto. Nosotros estamos haciendo todo esto a pulmón. Hemos sumado voluntades, compañeras, compañeros que nos están dando una mano para hacer esto. En este quinto programa creo que ya, si nos veniste siguiendo, habrás visto por dónde vamos nosotros, qué queremos aportar nosotros, qué espacio de reflexión queremos hacer nosotros, de espacio de reflexión, de inserción, de construcción, de, por lo menos, un aporte, un destacamento para la transformación social, para que la clase obrera se encuentre a sí mismo y pueda lograr su felicidad, pueda hacer todo un argumento en este sentido. Pero lo importante es esto: somos laburantes tratando de reflexionar, de pensar los problemas y una salida a los problemas que estamos viviendo. Por eso nosotros tenemos hoy día, te pedimos a vos, no solo te suscribas, si está en tus posibilidades, sabemos que estamos en situaciones difíciles. Como dicen en el tren o en el colectivo, cualquier aporte es bueno. Tenemos un alias para que vos puedas hacernos transferencias, canal.poeta.diván, todo en mayúscula. Cualquier aporte, sobre todo de los trabajadores, los jóvenes, los que se consideran interpelados por lo que estamos haciendo, sería bueno para seguir creciendo el canal, para seguir mejorando la imagen, para seguir mejorando nuestra difusión, para que aportes, y sería muy bienvenido. Y acá desde Bube Studios, con Lalo Limón, con Nico Rickman, con Denis Cardoso, con todos los compañeros que están sumando a este proyecto, con mi amigo, compañero y enemigo íntimo Fernando Ramírez,
ayudanos, danos una mano. Solidaridad Obrera es lo único que va a lograr mantener estos tiempos en la cual están buscando censurar, reprimir. No son tiempos fáciles, ni económica, ni intelectual, ni de prensa, ni políticamente. Te invitamos a esto. Con esto cerramos. Muchas gracias por estar. Esto fue el 5º programa del Poeta y el Diván. Próximamente estaremos haciendo los próximos. Muchas gracias.